Hola a todos. Bienvenidos al canal. Hoy les traigo 3 escalofriantes historias de terror que te pondrán los pelos de punta. Desde pueblos olvidados en las montañas hasta bosques malditos que esconden oscuros secretos, estas historias te sumergirán en los rincones más siniestros de la oscuridad. Así que, si te gusta el terror tanto como a nosotros, no olvides suscribirte y dejar un like. Prepárate para adentrarte en lo desconocido. En una remota región montañosa de España, se encontraba un pequeño pueblo llamado San Efraín, un lugar apartado del mundo moderno. Con solo unas pocas decenas de habitantes, las casas de piedra envejecidas se apiñaban alrededor de una pequeña plaza central, donde se erigía una iglesia antigua, con su campanario inclinado y cubierto de musgo. A simple vista, el pueblo parecía tranquilo, casi olvidado por el tiempo, pero aquellos que lo conocían bien sabían que San Efraín guardaba oscuros secretos. La leyenda del pueblo contaba que, siglos atrás, San Efraín había sido fundado por un grupo de monjes que huían de la Inquisición. Sin embargo, lo que la historia no mencionaba era que esos monjes habían traído consigo algo más que libros y reliquias sagradas. En su desesperación por escapar, realizaron un oscuro ritual para protegerse, un ritual que había atado al pueblo a una presencia malévola. Clara, una joven arqueóloga de la Universidad de Salamanca, había oído rumores sobre San Efraín y su historia oculta. Decidió visitar el lugar para investigar y escribir un artículo. Cuando llegó al pueblo, los pocos habitantes que encontró la recibieron con frialdad, advirtiéndole que no era bienvenida. No obstante, Clara, intrigada, decidió quedarse. Durante los primeros días, no sucedió nada fuera de lo común, salvo por la sensación constante de ser observada. Las noches eran especialmente inquietantes, con un silencio sepulcral que solo era roto por el leve susurro del viento. Clara comenzó a escuchar rumores en el pueblo sobre la Noche del Viento, un evento que ocurría una vez cada generación, cuando los vientos del norte traían consigo la ira de la presencia que habitaba en el pueblo. Esa noche, Clara no pudo conciliar el sueño. A medianoche, una tormenta comenzó a formarse, y el viento comenzó a aullar entre las calles del pueblo. Se asomó por la ventana de la casa donde se hospedaba y vio a los habitantes del pueblo caminando en procesión hacia la iglesia. Decidió seguirlos, escondiéndose en las sombras. Dentro de la iglesia, los aldeanos se reunieron en círculo alrededor del altar. Clara, oculta en un rincón oscuro, observó horrorizada cómo el sacerdote comenzó a recitar palabras en latín, mientras los demás se balanceaban al unísono, como en un trance. De repente, las velas que iluminaban la iglesia se apagaron de golpe, y un frío glacial invadió el lugar. En la oscuridad, Clara pudo sentir como algo se movía en las sombras, algo que no era humano. El sacerdote, con voz temblorosa, suplicaba a la presencia que los perdonara, que aceptara el sacrificio. Fue entonces cuando Clara entendió, con un terror que la paralizó, el pueblo no la había recibido con frialdad por desconfianza, sino porque la habían elegido. Las puertas de la iglesia se cerraron de golpe, y Clara sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. La oscuridad a su alrededor parecía cobrar vida, tomando forma, acercándose a ella. Desesperada, intentó huir, pero sus pies no respondían, como si estuvieran clavados al suelo. La figura se aproximó, y Clara sintió una presencia helada envolverla. Un grito ahogado escapó de sus labios cuando finalmente comprendió que no había escapatoria. Al día siguiente, el viento se había calmado, y la tormenta había pasado. Los aldeanos salieron de la iglesia, tranquilos, como si nada hubiera ocurrido. En la plaza, Clara ya no estaba. Los habitantes volvieron a sus vidas cotidianas, sabiendo que la presencia estaría en paz por otros años más. San Efraín volvió a su aparente tranquilidad, esperando pacientemente la llegada de un nuevo forastero para repetir la historia. Nadie se atrevió a hablar del sacrificio, y el nombre de Clara se desvaneció en el olvido, como todos los que vinieron antes que ella. En un rincón olvidado de las montañas asturianas, donde la niebla se arremolinaba como un velo eterno y los árboles se inclinaban con la carga de años de penumbra, existía un pueblo del que pocos habían oído hablar y del que nadie deseaba recordar. Su nombre era Valle Oscuro, un lugar perdido en el tiempo, donde el sol apenas lograba perforar la capa de nubes que lo envolvía. Valle Oscuro era un pueblo pequeño, compuesto por unas pocas docenas de casas de piedra, todas ellas negras por la humedad y el moho que las cubrían. Sus habitantes eran tan antiguos como las paredes que los rodeaban,
rostros desgastados por el tiempo, ojos vacíos que miraban sin ver. Sus vidas parecían seguir un ciclo monótono y desesperanzado, como si estuvieran atrapados en un bucle del que no podían escapar. En el centro del pueblo, una plaza empedrada rodeaba una fuente antigua que no había brotado agua en siglos. Al lado de la plaza, se alzaba la iglesia de San Bartolomé, una estructura imponente de piedra gris, con su campanario torcido y su fachada cubierta de musgo. La iglesia era el corazón oscuro del pueblo, un lugar donde el tiempo se detenía y la atmósfera se volvía más densa, más opresiva. Un joven historiador, llamado Javier, decidió visitar Valle Oscuro en busca de respuestas. Había leído sobre el pueblo en viejos manuscritos olvidados en las bibliotecas de Madrid, relatos vagos y aterradores que lo habían obsesionado durante años. Las historias hablaban de un lugar maldito, donde algo antiguo y maligno residía, atrapando las almas de aquellos que se aventuraban a entrar. El viaje de Javier lo llevó por caminos serpenteantes y desolados, a través de bosques oscuros y montañas envueltas en niebla. Cuando finalmente llegó al pueblo, fue recibido por un silencio profundo, roto solo por el crujir de las hojas bajo sus pies y el murmullo del viento que soplaba entre las casas. No había señales de vida, ni siquiera el sonido de algún animal en la distancia. A medida que Javier exploraba el pueblo, la sensación de ser observado se hizo más fuerte. Los habitantes, figuras deslucidas y casi espectrales, se asomaban desde las ventanas, mirándolo con ojos apagados y sin vida. No había ninguna señal de alegría, ni de tristeza, solo una indiferencia opresiva que lo hacía sentir como si estuviera caminando entre sombras. La curiosidad de Javier lo llevó a la iglesia, que se alzaba como una fortaleza en medio de la desolación. Al entrar, fue recibido por un aire frío y viciado, cargado con el peso de siglos de rezos y pecados olvidados. La luz era escasa, apenas un tenue resplandor que se filtraba por los vitrales rotos, proyectando sombras distorsionadas en las paredes. En el altar, encontró un viejo libro, cubierto de polvo y moho, con páginas amarillentas y quebradizas. El libro contenía relatos oscuros y fragmentados sobre un grupo de peregrinos que había llegado al pueblo siglos atrás. Estos peregrinos traían consigo una reliquia, una caja sellada con runas que nadie podía descifrar. Según los escritos, la caja contenía un fragmento sagrado, pero los aldeanos, en su ignorancia, habían liberado algo mucho peor cuando decidieron abrirla. Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda al leer sobre la maldición que cayó sobre Valle Oscuro. La oscuridad había brotado de la caja como un río envenenado, extendiéndose por todo el pueblo y atrapando a sus habitantes en una eternidad de sombras. Los relatos hablaban de la reliquia como un ser vivo, una entidad que se alimentaba del miedo y el sufrimiento, y que cada generación reclamaba nuevas almas para mantenerse dormida. Decidido a descubrir la verdad, Javier se aventuró más allá de la iglesia, hacia las criptas subterráneas, un laberinto de pasadizos húmedos y oscuros, donde el aire era tan denso que apenas podía respirar. Las paredes estaban cubiertas de inscripciones en un idioma olvidado, palabras que parecían moverse y retorcerse bajo su mirada. Finalmente, llegó a una pequeña cámara circular, donde el aire era tan frío que su aliento se convertía en vapor. En el centro de la habitación, sobre un pedestal de mármol, descansaba la caja mencionada en los relatos. Estaba cubierta de cadenas oxidadas y runas grabadas en hueso, protecciones contra lo que se encontraba dentro. Sin poder resistir la atracción oscura que emanaba de la caja, Javier intentó abrirla. Al hacerlo, el ambiente en la cripta cambió de manera abrupta. Un viento gélido comenzó a soplar desde las profundidades, arrastrando consigo un susurro de voces lejanas, un murmullo de desesperación y sufrimiento que llenó su mente con imágenes de terror. Cuando finalmente abrió la caja, Javier fue cegado por una luz negra, un resplandor antinatural que no emitía calor, sino una frialdad absoluta. Dentro de la caja, encontró una pequeña figura tallada en lo que parecía ser hueso humano. Era una representación grotesca de una criatura humanoide, con extremidades retorcidas y una expresión de dolor en su rostro esquelético. Al tocar la figura, Javier sintió como si algo comenzara a succionar su vida. Una sombra oscura se materializó a su alrededor, emergiendo de las paredes como un manto de tinieblas vivientes. La figura se retorció en su mano, y la sombra creció, envolviéndolo en un abrazo helado que apagó sus pensamientos, su aliento, su vida. Javier nunca salió de la cripta. Su desaparición se convirtió en un susurro más en el viento que recorría las calles desiertas de Valle Oscuro. Los aldeanos continuaron sus vidas, sin mostrar señales de preocupación o tristeza, como si el joven historiador nunca hubiera llegado. Con el tiempo, su nombre se desvaneció,
absorbido por el silencio del pueblo. Valle Oscuro siguió existiendo, oculto en la neblina perpetua de las montañas, esperando al próximo incauto que se atreviera a cruzar sus fronteras. Las sombras, siempre hambrientas, acechaban en la oscuridad, listas para consumir otra alma y añadirla a su colección de vidas atrapadas en un ciclo interminable de terror y desesperación. En ese lugar, el tiempo no avanzaba, solo las sombras crecían, alimentándose de los secretos oscuros que nunca debieron ser desenterrados. En un rincón remoto de Galicia, escondido entre densos bosques y colinas cubiertas de niebla, se encontraba el pequeño pueblo de Aldea Vieja. Era un lugar que parecía haber sido olvidado por el tiempo, donde las costumbres antiguas se mantenían vivas y donde los visitantes eran raros, casi inexistentes. Las casas, construidas con piedra y madera, estaban esparcidas de manera irregular alrededor de una plaza central, dominada por una iglesia que se alzaba como un vigilante silencioso. Aldea Vieja era conocido en la región por su aislamiento, pero había algo más, algo que susurraba en los bordes de las conversaciones, algo que los lugareños no mencionaban en voz alta. Se decía que el bosque que rodeaba al pueblo, conocido como el Bosque de los Ojos, estaba maldito. Según la leyenda, en tiempos antiguos, una secta de adoradores de lo oscuro había realizado rituales en lo profundo del bosque, invocando entidades que no pertenecían a este mundo. Desde entonces, se afirmaba que el bosque estaba vivo, que observaba a quienes se atrevían a adentrarse en él, y que muy pocos regresaban con vida. Esther, una joven periodista de Vigo, había oído hablar de Aldea Vieja y de su misterioso bosque a través de antiguos periódicos y rumores en la ciudad. Su curiosidad, junto con su pasión por desenterrar historias olvidadas, la llevaron a decidir investigar el lugar. Su jefe, escéptico, pero intrigado, le dio su aprobación para el viaje. Para Esther, esto era más que un simple reportaje, era la oportunidad de descubrir la verdad detrás de las leyendas. Llegó a Aldea Vieja en una tarde nublada, cuando el sol apenas se filtraba a través de las nubes, proyectando una luz tenue y sombría sobre el pueblo. A medida que avanzaba por las calles adoquinadas, sintió las miradas de los pocos habitantes que aún estaban afuera. Eran miradas frías, llenas de desconfianza, pero también de advertencia. Los rostros que la observaban estaban marcados por años de aislamiento, sus expresiones endurecidas por una vida dura en un lugar que parecía luchar contra la propia naturaleza. La posada donde decidió quedarse estaba cerca del borde del pueblo, con vistas al bosque que se alzaba como un muro oscuro de árboles retorcidos y maleza espesa. Desde su ventana, Esther podía ver las copas de los árboles meciéndose suavemente con el viento, como si algo se moviera entre ellos, algo que la observaba desde la distancia. Decidió que su primera noche la pasaría explorando el pueblo, hablando con los lugareños, buscando pistas sobre el misterio que rodeaba al bosque. Sin embargo, nadie quiso hablar con ella sobre el Bosque de los Ojos. Cada vez que mencionaba el tema, las conversaciones se detenían abruptamente, y los habitantes, visiblemente incómodos, encontraban rápidamente una excusa para retirarse. Esther notó que todos evitaban mirar hacia el bosque, como si temieran que algo pudiera verlos si lo hacían. La única información que logró obtener fue de una anciana que murmuró, casi en un susurro, que el bosque no era lugar para los vivos. La determinación de Esther solo se fortaleció. Aquella noche, mientras las sombras se alargaban y el pueblo se sumía en un silencio inquietante, preparó su equipo y decidió adentrarse en el bosque. Sabía que lo que estaba a punto de hacer era peligroso, pero la promesa de descubrir la verdad, de ser la primera en contar la historia completa, era demasiado tentadora como para ignorarla. Cuando puso un pie en el bosque, Esther sintió un cambio inmediato en el ambiente. El aire era más frío, el silencio más profundo, como si el bosque estuviera esperando, conteniendo el aliento. Caminó durante horas, siguiendo senderos apenas visibles, marcados por raíces que sobresalían del suelo como garras intentando atraparla. A medida que se adentraba más, comenzó a sentir una presencia, algo que la observaba desde la oscuridad. Era una sensación palpable, un peso sobre sus hombros, una presión en su pecho. La luna llena apenas lograba penetrar la densa vegetación, proyectando sombras que parecían moverse con vida propia. A cada paso, Esther sentía que el bosque se cerraba más a su alrededor, como si intentara atraparla. Sin embargo, ella continuó, guiada por un impulso que no podía comprender, una necesidad de ver con sus propios ojos lo que yacía en lo más profundo de aquel lugar maldito. Finalmente, llegó a un claro en el bosque, un espacio abierto donde la luna iluminaba un círculo de tierra estéril,
rodeado por árboles cuyos troncos estaban cubiertos de marcas antiguas, símbolos tallados por manos que hace mucho tiempo habían dejado de existir. En el centro del claro, había una piedra grande y plana, que parecía un altar. Esther se acercó, notando que la piedra estaba manchada de algo oscuro, algo que parecía sangre, aunque no fresca. Era como si el lugar hubiera sido escenario de rituales innombrables, donde la línea entre lo sagrado y lo profano se había desdibujado. Mientras examinaba la piedra, un sonido suave y susurrante comenzó a llenar el claro. Era como un murmullo, como cientos de voces hablando al mismo tiempo, pero sin formar palabras coherentes. Esther giró sobre sí misma, buscando el origen del sonido, pero no vio a nadie. De repente, sintió un golpe en su pecho, un frío que le heló la sangre. Al levantar la vista, vio algo que la hizo retroceder. Entre los árboles, en la oscuridad, había ojos. Docenas, quizás cientos, todos brillando con una luz antinatural, observándola fijamente. Eran ojos grandes, de un color amarillo pálido, que no parecían pertenecer a ninguna criatura que Esther conociera. Los ojos la rodeaban, inmóviles, como si estuvieran evaluándola, decidiendo su destino. El pánico la invadió, y sin pensarlo dos veces, dio la vuelta y comenzó a correr. Los susurros se hicieron más fuertes, más urgentes, y los ojos la siguieron, moviéndose entre los árboles como sombras que acechaban. A medida que corría, sintió que el bosque cambiaba a su alrededor, que los senderos se cerraban y nuevas rutas aparecían, todas llevándola más profundamente hacia el corazón de la oscuridad. Esther corría sin dirección, guiada solo por su instinto de supervivencia, pero no importaba cuánto corriera, el bosque parecía interminable. Las ramas la arañaban, las raíces la hacían tropezar, pero ella seguía adelante, impulsada por el terror. Los ojos no la dejaban, siempre a su alrededor, siempre observándola, como si estuvieran esperando el momento adecuado para atacar. Finalmente, extenuada y sin aliento, Esther tropezó y cayó al suelo. El impacto la dejó aturdida, y por un momento, el mundo pareció girar a su alrededor. Cuando levantó la vista, se dio cuenta de que estaba de nuevo en el mismo claro de antes, frente a la piedra ensangrentada. El bosque la había guiado de regreso, como si el lugar la reclamara. Los ojos reaparecieron, más numerosos que antes, llenando la oscuridad con su brillo antinatural. Esther se levantó lentamente, su mente nublada por el miedo y el agotamiento. Sintió que no había escapatoria, que el bosque la había atrapado y que no la dejaría ir. De repente, los susurros cesaron, y el silencio fue absoluto. Los ojos comenzaron a acercarse, emergiendo de entre los árboles, revelando las formas de las criaturas a las que pertenecían. Eran seres deformes, de cuerpos retorcidos y alargados, que parecían surgir de las propias sombras del bosque. Sus rostros eran una mezcla grotesca de características humanas y animales, pero lo más aterrador era la falta de vida en ellos, como si fueran marionetas controladas por una fuerza invisible. Esther intentó gritar, pero el sonido se ahogó en su garganta. Las criaturas la rodearon, y los ojos brillaron con una intensidad que le perforó la mente. Sintió un dolor agudo en su cabeza, como si algo intentara entrar en sus pensamientos, arrancar sus recuerdos. La oscuridad comenzó a envolverla, y su visión se volvió borrosa. La última imagen que vio fue la de los ojos, aquellos ojos insaciables que la observaban desde la eternidad, reclamando su alma para unirse a las otras muchas que se habían perdido en el bosque de los ojos. Luego, todo se desvaneció. A la mañana siguiente, los habitantes de Aldea Vieja encontraron la cámara de Esther vacía. No había rastros de su presencia en el pueblo, y los pocos que sabían de su llegada se aseguraron de no hablar de ello. El bosque seguía en su lugar, rodeando al pueblo con su manto de sombras, esperando pacientemente a su próxima víctima. Los ojos, siempre vigilantes, no descansarían hasta que una nueva alma se atreviera a desafiar su dominio.